¿Cuáles son los sueños para nuestra provincia? Unos sueños que ustedes han traducido en esa propuesta de nuevos caminos de vida. El tema es esos sueños de nuevos caminos de vida con relación a comunidades, a presencias que tenemos hoy en día o quizás a nuevas de cara al futuro. ¿Cómo las vamos a llevar a cabo? ¿De qué manera tenemos que organizar nuestra estructura provincial? ¿De qué manera debemos reestructurar nuestras mismas comunidades y presencias? Entonces, del ideal, del sueño, a la concreción práctica. Ese es un camino estupendo y creo que es un proceso muy bien planeado, con mucha participación, mucha escucha, muchas reuniones probablemente, y están llegando a un paso, no sé si el último, pero en cualquier caso un paso importante en este proceso de ir hacia la consecución del sueño de su provincia. Creo que es un momento importante porque es el momento en que se concretan las cosas. Normalmente en todo grupo humano, cuando hablamos de los grandes principios, pues sí, la gente fácilmente damos nuestra adhesión, porque grandes principios evangélicos, inspirados en las constituciones, es difícil no estar de acuerdo con ellos. Los problemas empiezan cuando se empieza a concretar. Y sobre todo, cuando esa concreción toca mi propia vida. Toca quizás la presencia donde estoy actualmente, o ese lugar donde he pasado tantos años, que tengo tan arraigado en mi corazón, o esa comunidad donde estoy actualmente, o que amo tanto. Ahí es donde se mezclan sentimientos, pensamientos, emociones, y a veces es difícil hacer luz alrededor de todo esto. Yo creo que lo primero de lo que es bueno darse cuenta o recordarse, simplemente porque todos lo saben, es que yo creo que lo único constante en la historia, diría, no solamente de la humanidad, sino del cosmos, lo único constante es el cambio. Desde hace miles de millones de años, desde los primeros seres vivos hasta hoy, todo ha sido mutación, todo ha sido cambio. A veces incluso con momentos de extinción masiva de vida que ha dado origen a nuevas especies, a nuevas formas de vida. Eso también es constante en nuestra propia historia, como personas, incluso como congregación. ¿Lo deseemos o no? Simplemente, como un ejemplo, quisiera recordar lo que ocurrió con nuestros hermanos en Francia en 1903, con las leyes de secularización. Saben que se hace difícil permanecer en esa Francia con ese tipo de leyes. Entonces algunos hermanos deciden quedarse, pero los superiores deciden que la gran mayoría vaya hacia otros países. En aquel momento claramente era percibido como una tragedia por los que vivían eso. Ha sido una de las mayores bendiciones para el instituto. ¿Cuántas nuevas presencias se han creado en el mundo? ¿Cuántos países se beneficiaron de ese grupo de hermanos enorme que dejó Francia? Les gustara o no les gustara,
Esa fue una situación de cambio, en ese caso impuesta por las circunstancias, vivida con dramatismo, pero que benefició enormemente, no solamente a las personas que las vivieron, porque evidentemente eso les enriqueció muchísimo, pero también enriqueció a los países donde ellos se arraigaron y donde empezó a florecer la vida marista. Esto que ha ocurrido en nuestra historia, como digo, un cambio vivido como impuesto, probablemente nos ha ocurrido también a nosotros a nivel personal. Muchos momentos de nuestra vida que nos parecieron que eran momentos de ruptura, un cambio tan profundo que parecía que algo se rompía dentro de nosotros y que cuando lo miramos con perspectiva decimos, qué bendición de Dios que supe decir que sí a ese momento y vivirlo de manera positiva. Los momentos de cambio son esos momentos en que dejamos atrás algo de nosotros mismos. Y eso es doloroso. Parecería que una de las constantes de la naturaleza humana es la capacidad para apegarse a las cosas. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a edificios, a costumbres, a tradiciones, a hábitos. Y parecería que lo difícil es justamente desapegarse. Hay que hacer un esfuerzo para desapegarse y para vivirlo en otra perspectiva. Por tanto, creo que la invitación es, ante esta perspectiva de cambio en la provincia, que ustedes han dialogado, que ustedes han tratado de delinear en sus grandes líneas, incluso en las concreciones, vivirlo de una manera abierta, diría con una enorme capacidad de libertad interior. Esa es una capacidad, una actitud que me parece imprescindible y que yo les invito realmente a que ustedes puedan hacer ejercicios como para entrar en esa dinámica de una gran libertad interior. ¿Qué significa entrar en esta dinámica de libertad interior? ¿Cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos a hacernos más libres para escuchar a dónde el Señor quiere llevarnos? Y sobre todo, para que podamos comprometernos con todo nuestro corazón, más allá de nuestros pesos y de nuestras resistencias. Yo creo que discernir es sobre todo ponerse a la escucha. Parece muy interesante el signo chino que se utiliza para la palabra escuchar. En primer lugar está representado el yo, la persona. Y luego dice oído, ojos, corazón, atención plena. Está en juego toda la persona, oídos, ojos, corazón, tú mismo en plenitud. ¿Cómo ser realmente uno entero que se pone a la escucha del Señor? Yo quisiera recordarles simplemente como 5 puntos en los que valdría la pena detenerse en su reflexión, en su oración personal y valorarlos a la luz del Señor, que probablemente eso les ayude a entrar en esa dinámica de libertad interior. La primera de ellas es baja tus defensas. Como personas, todos tenemos mecanismos de defensa que nos son muy útiles en la vida. Si no fuera por estos mecanismos de defensa, seríamos como la tortuga que va sin su caparazón. Cualquier cosa
podría herirnos y herirnos profundamente. Entonces, yo creo que es importante que cada uno se haga consciente de qué mecanismos están actuando ahí. En el momento en que sentimos una amenaza, sentimos que algo, pero de manera instintiva, no tan siquiera racional, sentimos que algo pueda generar en nosotros dolor, sufrimiento, ruptura, y todo cambio lo hace, se activan, sin que nosotros seamos siempre conscientes, diferentes mecanismos. Tomar conciencia de estas defensas es absolutamente importante, porque en la medida en que yo los conozco, yo puedo bajar la intensidad de estas defensas que son espontáneas en nosotros. En la medida en que permanecen en lo inconsciente, son estos mecanismos de defensa los que toman posesión de nosotros. En segundo lugar, ya de una manera más positiva, les invitaría a que se conecten con alguna experiencia profunda de fe que ustedes han vivido. Probablemente las paradojas, los misterios del discernimiento queden más claros en la medida en que exploremos en lo que ha ocurrido en nuestras vidas en momentos importantes, momentos decisivos, momentos que nosotros consideramos como un punto de referencia para nuestra historia de fe. Probablemente momentos en que se nos invitó a hacer un cambio importante, quizás un desplazamiento, y que ahora, en la medida en que lo miramos a distancia, decimos, qué importante fue esa capacidad que yo tuve de lanzarme en el vacío, de saltar, de abandonarme, de dejarme llevar. ¿No fue una experiencia de libertad interior? Son esos momentos en los que uno, mirándolo con perspectiva, dice, efectivamente, ahí estaba Dios y era Él que me llevaba de la mano. Puede ser momentos importantes de grandes decisiones en la vida, quizás en nuestro noviciado, cuando la profesión perpetua, no sé, tantos momentos que pueden ser muy distintos para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo importante es volver a esas experiencias de fe que están configurando nuestra vida y aprender qué aprendo yo de esa experiencia de fe también para ahora. En tercer lugar, otra sugerencia que me atrevo a hacerles es a que seamos capaces de abandonar nuestros juicios. En inglés hablan de thinking out of the box. Pensar fuera de la caja, pensar fuera de los límites establecidos por nosotros mismos, ir más allá de caminos trillados, de caminos por los que va todo el mundo o por donde normalmente vamos nosotros. No sé si llegan a apreciar los detalles, pero aquí se ve una persona que mira con recelo, ¿no? Casi no atreviéndose a pensar más allá de lo habitual. Y me parece que es importante darse permiso a uno mismo para ir más allá de lo que consideramos como racional, como razonable, mejor dicho, no racional, como razonable. O aquello de la experiencia nos dirá. Efectivamente, la experiencia nos dirá, pero ahora es el momento de darse la libertad para la fantasía, para la imaginación, para soñar.
darse permiso a uno mismo para pensar más allá de lo habitual, abandonar por tanto los juicios sobre uno mismo y también los juicios de los demás, que a veces lo que nos limita no es nosotros mismos, sino sobre todo qué dirán los demás. En cuarto lugar, yo diría una invitación a explorar las propias resistencias. La imagen que tenemos aquí es la imagen de una crisálida o de varias crisálidas. Para mí es una imagen muy fuerte, muy potente, porque indica el extraordinario cambio que sufre un gusano que ha nacido para volar. Fíjense, un gusano que ha nacido para volar. Pero para llegar a ese estadio de poder tener alas y desplegarlas, tiene que pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la transición de estar un tiempo en la crisálida. Es un momento de oscuridad, momento de gestación, pero imprescindible. Lo importante es no quedarse agarrado a la crisálida una vez que uno tiene ya las alas para volar. Eso sería explorar nuestras resistencias. ¿Qué resistencias veo en mí que hacen que todavía me agarre a la vieja crisálida, que ya no me sirve, me ayudó para el momento concreto de pasar por esa transición, pero no para volar? Debo abandonar esa vieja crisálida y lanzarme. Entonces, es explorar las resistencias, porque yo creo que hay un mensaje en ellas. De alguna manera encierran un don que nos ayudará a comprendernos mejor a nosotros mismos y a lanzarnos hacia el futuro. Por tanto, es más bien descubrirlas y, más que luchar con energía contra ellas, comprenderlas y ver de qué manera nos pueden ayudar. Y finalmente, otro ejercicio que me parece también muy útil es el de visualizarse en la libertad. ¿Qué pasaría si fueras totalmente libre? Probablemente más de uno de ustedes habrá leído ese librito que se hizo popular hace unos años entre los hombres de negocios, que se titula ¿Quién se llevó mi queso? Yo recuerdo que me impresionó mucho la primera vez que lo leí. Vi que era muy sencillo de leer y lo hojeé así rápidamente. Y hay una página donde había una frase evidenciada, muy corta, pero que ocupaba toda la página. Bastó leer esa frase para entender que el mensaje del libro era importante. Y la pregunta que todavía resuena hoy en mí es esta: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Por tanto, me parece que es importante esa visualización de pensar, efectivamente, yo en este momento, si estuviera totalmente libre, ¿cómo haría? ¿De qué manera me comprometería con mis hermanos, con la provincia, con el instituto, con las personas a quienes estoy sirviendo actualmente, ¿no? En definitiva, me parece que detrás de eso hay una llamada del Señor a cada uno de nosotros. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Así que la invitación es a tomarse un tiempo para ir a través
de esos 5 momentos que yo creo que son importantes, los vivimos cada uno de nosotros, para vivir en esa libertad interior de hijos e hijas de Dios. Estoy seguro que todos ustedes serán capaces de entrar en esa dinámica. Gracias de nuevo y gracias de manera particular a cada uno de ustedes por lo mucho que contribuyen a la vida y a la misión del Instituto. Les deseo una excelente asamblea y que María, nuestra buena Madre, siga siendo siempre, y especialmente durante estos días, su fuente de inspiración, ayuda en este camino de libertad. Muchas gracias.